Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Ojito con Google que acaban de lanzar la nueva tecnología de Gemini, y esto seguramente todavía no lo sepas, pero supone una auténtica revolución para prácticamente cualquier dispositivo, es decir, tu teléfono móvil, tu tablet, tu ordenador y prácticamente cualquier cosa que utilices en el día a día. Y es que en el vídeo de hoy te pienso contar todo lo que necesitas saber sobre Gemini, es decir, para qué va a servir, en qué consiste y cuál es la diferencia frente al resto de alternativas. Así que dicho esto, vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que seguramente muchos de los que me estáis viendo ahora mismo, pues toda esta historia de Gemini más o menos os suene, porque os recuerdo que Google ya la anunció hace cosa de un par de meses, en concreto en su último Google I.O. Y en esencia lo que nos encontrábamos era una inteligencia artificial que prometía que iba a ser una auténtica revolución frente al resto de los competidores. El momento ha llegado y Gemini ya está aquí. Y como te estaba comentando en la introducción, pues sí, podemos decir que esta nueva inteligencia artificial va a cambiar por completo pues prácticamente todo lo que conocemos, y en concreto pues también nuestros teléfonos móviles. Pero para todos aquellos que no sepáis en qué consiste Gemini, pues no os preocupéis porque habéis llegado al lugar adecuado, y es que en este vídeo pues vamos a repasar todos los detalles que necesitas saber para afrontar lo que es esta próxima revolución. Lo primero de todo es que si no sabes absolutamente nada de Gemini, te diré que es una inteligencia artificial multimodal, y esto básicamente lo que quiere decir es que es capaz de reconocer todo tipo de inputs, es decir, que no solamente se queda en el texto plano al que ya estamos acostumbrados, sino que también va a ser capaz de reconocer audios, imágenes, vídeos e incluso código. Además de todo esto, va a ser capaz de relacionar toda esta información para darte respuestas aún más precisas y sobre todo mucho más naturales que las que habíamos visto anteriormente. Hay que decir que Gemini cuenta con tres versiones totalmente diferentes. Por un lado tenemos la versión Nano, que es básicamente la versión más eficaz y sobre todo la más optimizada. Esta es la que normalmente encontraremos en teléfonos móviles. A continuación contaremos con una versión que se llama Pro, y esta está mucho más orientada a todo el tema del rendimiento y también es mucho más polivalente. Es un ejemplo muy claro de la versión que vamos a encontrar en Google Bard, es decir, el bot conversacional que ya conocemos a día de hoy. Y por último también contamos con una versión que es mucho más potente, una versión que en este caso va a estar mucho más orientada a tareas más complejas y que realmente no está orientada al gran público, sino que va a estar orientada a empresas. En concreto, esta es la versión Ultra, y ya te digo que es una inteligencia artificial que va a ser capaz de gestionar centros de datos. Así que, como ya estarás viendo, digamos que Gemini cuenta con una versión concreta para cualquiera de los dispositivos que nos rodean en el día a día. Ahora, después de haber hecho esta pequeña introducción, pues seguramente muchos de los que me estáis viendo me diréis: oye Antonio, todo esto de Gemini súper bien, pero realmente esta tecnología ¿cómo va a cambiar mi día a día? Bueno, pues ya os digo que os voy a enseñar ahora muchos ejemplos de cómo funciona Gemini y todo lo que puede hacer. Y en concreto pues vamos a empezar con algunas novedades que llegan ya en este mes de diciembre con la Feature Drop para los Pixel 8. Por ejemplo, nos vamos a encontrar una de esas características que ya nos anunciaron hace bastantes meses que va a afectar a Gboard. En concreto se llama Smart Replies y son básicamente respuestas inteligentes que tu teclado va a ser capaz de sugerirte en función de los mensajes que te estén llegando. Esto no es lo típico que ya conocíamos, es decir, las clásicas sugerencias que nos encontrábamos en la parte superior del teclado, sino que básicamente Gemini lo que va a hacer es entender cualquiera de estos mensajes para darte una respuesta que tenga todo el sentido del mundo. Hay que decir que esta nueva función de Smart Reply ya es compatible con aplicaciones de terceros, aplicaciones como podría ser el caso de WhatsApp, y de hecho Google ha prometido que de cara a futuro va a haber muchas más aplicaciones que van a ser compatibles. Ahora sí que hay que decir que a día de hoy pues cuenta con algunas limitaciones, porque digamos que esta función solo está disponible para la versión para desarrolladores de Gboard y en concreto con el idioma de inglés. Por otro lado, también nos vamos a encontrar ciertas novedades que se basan en Gemini Nano que van a afectar a la grabadora. Y aquí lo que nos vamos a encontrar por un lado es que vamos a contar con grabaciones mucho más largas, que esto evidentemente no es la novedad que te quería contar. Ahora, la parte interesante es que todas estas grabaciones que hayamos hecho las podemos transcribir y más interesante aún es que también las podemos resumir haciendo uso de esta inteligencia artificial. Por otro lado, en el caso de la grabadora nos pasa exactamente lo mismo que en el caso del teclado, es decir, que a día de hoy también cuenta con algunas limitaciones y en concreto solamente funciona con grabaciones que tengamos hechas en inglés. Más allá de eso, es evidente que a futuro nos vamos a encontrar muchas más novedades que van a ir llegando poco a poco a los teléfonos de Google y seguramente también a otros dispositivos. Ahora, otra de las plataformas que también se va a ver beneficiada de la llegada de Gemini es sin duda alguna Google Bard, es decir, su bot conversacional. Y es que Google ya ha confirmado que Google Bard va a contar con Gemini Pro, esa versión que te comentaba anteriormente que está mucho más orientada al rendimiento
concreto y sobre todo que es mucho más polivalente. Y es que en este caso lo que nos vamos a encontrar es que su bot conversacional va a ser capaz de reconocer mucho mejor la información y también de darte respuestas más precisas y sobre todo más interesantes y útiles para tu día a día. En esencia, lo que Google ha comentado es que con la llegada de Gemini nos encontramos que Google Bard por fin está por encima de alternativas como el caso de GPT. Y es más, como te estaba comentando anteriormente, sus capacidades se van a ver multiplicadas, porque no solamente va a ser capaz de reconocer texto, sino también imágenes, código, vídeo, y además va a ser capaz de relacionar toda esta información, lo cual es una auténtica pasada. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que entre los planes de Google está el de llevar Bard a Google Assistant, que es algo que ya conocíamos desde hace bastantes meses, pero que seguramente la versión que llegue a los teléfonos móviles sea una versión vitaminada con multitud de estas capacidades que van a llegar de la mano de Gemini. Pero ojo que la cosa no acaba aquí, y es que como te he comentado anteriormente en el vídeo, íbamos a empezar con ejemplos más sencillos para llegar a ejemplos que son una auténtica locura. Y es que resulta que Google ha estado experimentando con Gemini, y digamos que nos ha mostrado ciertos ejemplos que yo creo que son alucinantes. Por ejemplo, nos han mostrado cómo Gemini es capaz de reconocer prácticamente cualquier cosa que le enseñes. Puede ser un dibujo, puede ser una línea, puede ser un objeto, y digamos que no solamente va a ser capaz de reconocerlos, sino también va a ser capaz de darte ciertas explicaciones respecto a los objetos. Por ejemplo, tú puedes empezar un dibujo que puede empezar con una simple línea y poco a poco llegar a una forma o un objeto concreto que Gemini va a ser capaz de reconocer y de razonar. También va a ser capaz de entender todo tipo de juegos visuales. Por ejemplo, pues le puedes mostrar un mapa y pedirle: oye Gemini, hazme un juego utilizando emojis. Y digamos que en cuestión de segundos él va a ser capaz de proponerte un juego que tenga todo el sentido del mundo. También va a ser capaz de reconocer algunos juegos que son bastante populares, como el típico en el cual tú tienes 3 vasos y escondes una pelota y tienes que adivinar en qué vaso ha quedado la pelota. Evidentemente, la gracia de todo esto es que es una inteligencia artificial que funciona como una persona y por tanto también la podemos engañar. Por otro lado, resulta que Gemini también es capaz de razonar y digamos que tú podrías tener un dilema con dos opciones y Gemini debería de ser capaz de hacerte la mejor recomendación. Este es otro de los ejemplos que Google nos ha enseñado, y es que podrías tener, por ejemplo, dos caminos totalmente diferentes y Gemini debería ser capaz de analizar la situación para recomendarte el camino más óptimo. Todo esto, además, como te estaba comentando, no se va a limitar solamente a texto, sino que digamos que dentro de lo que ha sido toda la demostración hemos podido ver cómo Gemini es capaz de gestionar todo tipo de información y en este caso también responderte de la manera adecuada. Con esto me refiero a que realmente durante la demostración lo que estamos viendo es una conversación de una persona con la inteligencia artificial, y digamos que además de esta conversación que la persona está manteniendo, Gemini está recibiendo más información, en este caso a través de una cámara, lo cual demuestra que es capaz de reconocer todo tipo de imágenes. Ahora, como ya te podrás imaginar, las respuestas que Gemini te da también van a ir acompañadas de sonido cuando sean necesarias. Podría ser el caso de que le quieras preguntar cómo se dice una palabra en otro idioma, o en este caso que tú le pidas que añada ciertos sonidos a las imágenes que está viendo en ese momento. Por último, y uno de los ejemplos más locos que hemos visto en esta demostración, resulta que Gemini también tiene cierta cultura popular. Y es que tú, por ejemplo, le puedes mostrar un vídeo en tu teléfono móvil y digamos que va a ser capaz de reconocer lo que está pasando. Si hay una persona que está haciendo de Neo en Matrix, resulta que va a ser capaz de entender el momento y también la película y todas las circunstancias que lo rodean. Ya os digo que en líneas generales creo que el gran logro que tiene Gemini es que se parece mucho a una persona, o por lo menos es la sensación que yo he tenido después de ver todos los vídeos que Google ha publicado. Ahora, seguramente después de ver todas estas capacidades alucinantes que tiene la nueva inteligencia artificial, te estés preguntando cuándo va a llegar y cuándo va a estar disponible para que tú la puedas probar. Bueno, pues como te comentaba, cada una de estas versiones va a llegar en un momento concreto. Por ejemplo, en el caso de Gemini Nano, nos encontramos que ya empieza a estar disponible para los Pixel 8 gracias a la última feature drop que acaban de lanzar en este mes de diciembre. Por otro lado, tenemos el caso de la versión Pro, que como os comentaba anteriormente va a estar disponible en Google Bard. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que va a haber algunos países seleccionados y que por ahora también va a estar limitada al idioma del inglés. Y por último tenemos la versión Ultra, es decir, la versión más grande y la versión más potente de todas, que esta es la que va a llegar a principios del año que viene, pero como os comentaba anteriormente es una versión que no está orientada al gran público, sino que más bien va a estar orientada a cierto tipo de empresas que necesiten una inteligencia artificial para gestionar toda la inmensa cantidad de datos que tienen. Ya os digo que en líneas generales estos son algunos de los muchos ejemplos
que Google ha publicado de lo que Gemini es capaz de hacer. Pero si queréis conocer en más detalle y queréis ver todos estos ejemplos, no os preocupéis porque, como siempre, os voy a dejar los correspondientes enlaces en la descripción. Ya os digo que yo por lo menos me he quedado alucinado de lo que Gemini es capaz de hacer, y creo que no hay ninguna otra inteligencia artificial en el mercado que tenga estas capacidades. Ahora, lo que quiero saber es qué opinas tú de toda esta historia, es decir, si realmente creéis que estamos ante un momento revolucionario que va a cambiar por completo, pues prácticamente cualquier dispositivo que tengamos, o si por el lado contrario creéis que simplemente es un paso más y que todavía está un poquito verde. Bueno, pues sea cual sea vuestra opinión, ya sabéis que como siempre me la podéis dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto hemos terminado el vídeo del repaso de Gemini y todo lo que necesitas saber. Ahora simplemente pues quería comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.